¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy empezamos el Salmo 133 y estamos en el penúltimo Salmo. El Salmo 133 es un salmo maravilloso que seguramente todos hemos leído muchas veces y si no, desde hoy lo vamos a leer muchas veces también, porque habla de la hermandad. Fíjense que estábamos hablando en la clase pasada de que se acercaban al templo y se acordaban de David. Y no es extraño eso, uno se imagina la caravana llegando y viendo los montes que rodeaban Jerusalén y la ciudad, y lo primero que se veía cuando se subían a los montes era que allí estaba el templo, y uno piensa, bueno, este cántico era el cántico ideal, el de David y la historia y mostrar y la esperanza que tenían del Mesías. Pero ahora llegamos y cuando llegamos me encuentro con todas las caravanas que llegan. Y entonces este salmo dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Qué notable, ¿no? Miren, cuando nosotros empezamos con el Salmo 120, un cántico de angustia. Ay de mí que moro en Mesec y habito entre las tiendas de Cedar. Estaba buscando la paz, pero la paz no la tenía. Dice, estoy viviendo con los que aborrecen la paz. En el Salmo 122 dice, pidan por la paz de Jerusalén. Es decir, ya está hablando de una ciudad, Salem significa paz, Jerusalén es fundamento de la paz, y ya está hablando de la ciudad de la paz. En el Salmo 125 nos habla de los montes que rodean Jerusalén y de la paz que traen esos montes. Y en el Salmo 127 y 128 nos habla de la paz de la familia. Y termina diciendo, paz sea sobre Israel. Es una búsqueda de paz. Y cuando llegamos a este salmo, en este salmo nosotros nos encontramos con la paz. Salmo 133 es los hermanos viviendo en armonía. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Fíjense que el hecho de estar juntos no significa armonía. Hay gente que vive junta, pero no tiene armonía. Entonces, el Salmo subraya esto. Esto es algo que es un detalle que siempre aparece en la palabra de Dios. Juntos, pero en armonía. Y lo grande no es que estén juntos, sino lo grande es que estén en armonía. La paz es cuando se cumple esto, que podemos estar juntos en armonía. La sociedad nuestra está comunicada, hipercomunicada, pero no hay armonía. Quiere decir que en alguna forma, a través de la tecnología, todo el mundo está junto, pero no hay paz. Acá se habla de los hermanos juntos en armonía. Hermanos, esto tiene que servirnos también para nosotros. ¿Por qué? El Señor, en la oración de Juan 17, oró por la unidad. Él dice, yo ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Quiere decir que está orando por nosotros. Y dice, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno como nosotros. Más adelante va a decir, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea. Es decir, en la unidad del pueblo de Dios es donde el mundo se admira, porque hay algo que no logra, que es esa unidad en armonía. Y termina el versículo 22 de Juan 17 diciendo, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Lo que quiere decir que el anhelo del Señor es que seamos uno. Un cuadro de verdadera hermandad. El apóstol Pablo, cuando escribe la carta a los Efesios, nos explica esto y nos dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Fíjese, él no dice solícitos en hacer la paz. Dice, no, la paz la hizo el Señor, nos dio la paz con Él y la paz entre nosotros. Ahora nosotros tenemos que guardarla, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en la paz, en el vínculo de la paz. Y entonces nos pone dos figuras este salmo. La primera figura tiene que ver con el sacerdote de Israel. Dice, es como el buen óleo. Es una figura acerca de lo que significa la armonía y la paz de los que están juntos. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. El sacerdote en Israel era ungido con aceite. Era una mezcla de aceites y esencias
que tenía un aroma especial, pero que no se podía usar para cualquiera. Lo que quiere decir que los laicos no podían usar esa mezcla. Era una mezcla reservada para el sacerdote. Imagínense ustedes que esa mezcla era una mezcla aromática y el sacerdote cuando caminaba tenía esa unción y había un aroma alrededor de él, que era el aroma especial que la gente identificaba con la santidad y con el santuario de Dios. Era una mezcla esto, y en esa mezcla dice que se echaba esto y bajaba hasta la barba. Es decir, que el aceite en abundancia se derramaba sobre el sacerdote. El aceite este era símbolo del Espíritu Santo, ¿no? Que el Espíritu Santo iba llenando la vida. Y la armonía viene por la presencia permanente y grande y viva del Espíritu Santo entre nosotros cuando lo dejamos que se deslice en nuestra vida. Y dice, bajaba por las barbas hasta el borde de sus vestidos. Hasta el borde de sus vestidos. Yo durante mucho tiempo me pregunté cuál era el borde que marcaba esto. Y finalmente, en el hebreo se puede traducir la palabra borde hasta el escote de su vestido. Quiere decir que el aceite iba bajando y bajaba hasta el escote. ¿Por qué se llama el escote especialmente? Porque allí justamente el sacerdote tenía el efod. Y el efod era un delantal cuadrado que tenía en el pecho, que tenía 2 cintas que lo ataban al hombro. En el hombro tenía 2 piedras de ónice. En una piedra estaban escritos los nombres de 6 tribus y en la otra estaba escrito los nombres de las otras 6 tribus. Y sostenía ese cuadrado donde había 12 piedras diferentes, una por cada tribu. Y era todo un mensaje. Quería decir que el sacerdote tenía que preocuparse por llevar la carga de todo el pueblo en unidad y llevarla también en su corazón. Tenía que aprender que el ministerio sacerdotal, así como el ministerio pastoral, es ese, llevar la carga sobre los hombros, pero también llevarla sobre el corazón. Y decía, cuando el aceite baja, entonces llega a todo el pueblo. Y entonces ese pueblo está unido delante de Dios, desciende hasta allí. El Espíritu de Dios se derramaba e impregnaba al pueblo, por eso hay armonía. Y la otra cosa, la otra figura que trae, es la figura del monte Hermón. Dice que desciende sobre como el rocío del Hermón que desciende sobre los montes de Sión. ¿Por qué señala el Hermón? Bueno, el Hermón era un monte que estaba en el norte de Israel, era el monte más alto, en el límite con los pueblos del norte. Tenía de altura 2.815 metros y la mayor parte del año estaba nevado. De allí salían una cantidad de arroyuelos y de esos arroyuelos se formaba el Jordán. Lo que quiere decir que ellos estimaban muchísimo el Hermón y por eso muchas veces en la Biblia escuchamos las palabras admirativas del Hermón por su grandeza y por lo que recibían. Y lo que descendía del Hermón era la vida del pueblo, porque de allí descendía el agua. Y el rocío era para ellos un símbolo de fecundidad y de frescura. Y ellos sentían que cuando estaban juntos en armonía era como el rocío que desciende del Hermón. Por supuesto que no tenían un sentido científico de lo que era el rocío, ¿no? Pero para ellos el rocío era eso, era algo que venía desde el Hermón, desde arriba, y venía el rocío y cuando estaban juntos en armonía, entonces sentían que la fecundidad y la frescura estaba con ellos. Y termina el Salmo con estas palabras, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Es decir, cuando los hermanos habitan en armonía, están juntos y el Espíritu Santo está trabajando en ellos, allí se vive la fecundidad, la frescura de la relación con el Señor y allí el Señor envía la bendición y la vida eterna. Nos encontramos en la próxima y última clase.